y lo que hemos abordado. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, bueno, iniciando para estudiar el libro de Apocalipsis, pero estamos todavía en la parte introductoria, que creo que hoy sí la voy a terminar y vamos a empezar a leer el libro. En la parte introductoria es unas pequeñas bases que yo tomo para poder ir leyendo poco a poco lo que es los versos, los capítulos del libro de Apocalipsis y cada una de las palabras que tienen este significado en cuanto a figuras o símbolos. Hablando de lo que veníamos estudiando en la clase pasada, los que se están incorporando ahora pueden entrar al grupo de la Iglesia en Casa. Si no está, nada más se afilian y ahí está la grabación anterior de lo que fue la primera enseñanza introductoria. Y podrían también verlo o escucharlo en el audio que se pone aquí en el grupo. Quedamos en la parte de las fiestas del Señor, porque las fiestas del Señor justamente son una figura de revelación increíblemente importante tanto para todo lo que es la obra de Cristo como para el libro en estudio que tenemos. Las fiestas del Señor se dividen en tres partes. Cuando estoy hablando de las fiestas del Señor, la mayoría de la gente le dice las fiestas judías erróneamente, y no son fiestas judías, son fiestas del Señor que se le da a la humanidad. Algunas fiestas que celebran los judíos son meramente de ellos, pero no es lo que está en estudio en este momento. Estamos haciendo un estudio de lo que corresponde a las fiestas del Levítico, y esos son las fiestas, repito, del Señor, para poder entender en qué tiempo estamos nosotros, en qué tiempo está la iglesia y en qué parte de la línea profética nos encontramos nosotros. La primera fiesta, que no es la que le vamos a dar mucho énfasis, porque ese énfasis se lo hemos dado cuando estudiamos lo que es los evangelios, lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fiesta, la primera, corresponde a la fiesta de los panes sin levadura, llamada popularmente la Pascua, o el Pesaj o el Passover. Eso se da entre marzo y abril. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta que se hace correspondiente al Señor sería la cuarta, básicamente, porque la primera fiesta, los panes sin levadura, son tres fiestas que se hacen en un mismo periodo. Y después viene la cuarta, que sería alrededor de mayo, que es la fiesta de la siega, o lo que se conoce como el Shebaot o el Pentecostés. Y después la tercera fiesta, que es la última, en la cual nos vamos a concentrar nosotros, porque es la que el Apocalipsis toma como referencia para su interpretación, o mejor dicho, para poderlo nosotros interpretar, sería la fiesta de la cosecha o la fiesta de la salida de año. Así es como se conoce. Nosotros vamos a... Déjeme acomodar esto un momento. Ahora sí. Nosotros vamos a estudiar lo que corresponde básicamente a esta fiesta de salida de año mayormente, o se conoce como la fiesta de las trompetas. Y ahora, cuando les enseñe unas imágenes, se van a dar cuenta ustedes de la importancia que tiene de conocer todas las fiestas, pero mayormente esta, que es la fiesta más importante. Esta está dividida, esta fiesta de fin de año. Cuando digo fin de año o salida de año, me estoy refiriendo al año judío, al año establecido desde el Éxodo capítulo 12, cuando el Señor dice: tomarás como primer mes del año. El año establecido por Dios y no el año secular que conocemos nosotros. Por eso es que a la hora de interpretar cualquiera de los libros, cualquiera de las profecías, incluso ver lo que es la parte de los evangelios, esto nos confunde o confunde a los que no conocen cuándo comienza el año y cómo se medía el año y cómo se medían los días, las vigilias y cada uno de los tiempos que el Señor establece. Porque no conocemos realmente la medida de tiempo que tiene el libro, que tiene la Biblia, que es desde lo que es el judaísmo y el hebraísmo. Después avanzaremos un poquito más en cuanto a esos tiempos. Ya los hemos estudiado, pero después lo veremos un poquito más. Hablando de esto,
la fiesta de las trompetas, o lo que se conoce el Tishri, el mes de Tishri, cuando se representa lo que es el año civil, se da con el toque de las trompetas y se divide en tres partes, que es el toque de las trompetas, la expiación y se da la fiesta de los tabernáculos. Pero con mucha relevancia la expiación, porque la expiación justamente es la fiesta más importante de todo el año para el judaísmo y es la fiesta más importante que nosotros deberíamos de tener presentes. En esas fechas fue cuando Adán es creado, cuando Adán y Eva son creados. En esa fecha también nuestro Señor Jesucristo nació cuando vino la primera vez, y en esa fecha es cuando el Señor Jesucristo va a regresar en su segunda venida. Así que esas fechas son muy importantes de manejar, esos tiempos que ya los conocemos, creo que la mayoría de los que estamos aquí en el grupo. En esta fiesta el pueblo de Israel experimentaba la libertad del pecado, pero no la libertad permanente, sino una libertad temporal. Ellos, año a año, los sacerdotes o el sumo sacerdote celebraba ciertos sacrificios que le daban al pueblo de Israel tranquilidad por un año, o básicamente como proyección o en espera de lo que es la venida del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, o la venida del Mesías cuando así se fuera a dar. La misma fiesta de la expiación, recuerde que la fiesta de fin de año se dividen en tres. Esta fiesta de fin de año que se divide en tres, se divide, como lo acabo de explicar hace un rato, se divide en el toque de las trompetas, que es el primer paso, después la expiación, que es lo que vamos a mencionar, y la fiesta de los tabernáculos. Pero esta fiesta de la expiación también se divide en tres partes. La primera parte corresponde al sacrificio por la casa. O sea, ¿qué representa el sacrificio por la casa? El sacrificio por Israel. Cuando estoy hablando de Israel, estoy hablando de los judíos como pueblo religioso. Esa fiesta se hacía sobre el propiciatorio. Dentro de un rato vamos a ver los muebles. El primer mueble, donde está el propiciatorio, el arca, que es el primer mueble, que es de adentro hacia afuera, como se cuenta los pasos de la salvación, los pasos de la evangelización, se cuentan de adentro hacia afuera. Eso es Evangelius, algo que comienza desde adentro hacia afuera. El primer mueble hecho, o la primera cosa hecha dentro del tabernáculo, fue el altar del sacrificio, el arca, lo que corresponde a donde está el propiciatorio. Entonces, de adentro hacia afuera significa que Israel, como dijo el Señor cuando había que ir a predicar, primero en Judea, después en Samaria y después en lo último de la tierra, significa que el mensaje vino primero a su pueblo. Y sobre ese pueblo va a haber un sacrificio de expiación al que se le llama su casa. La segunda parte corresponde a la expiación de los pecados del pueblo. Pero cuando usted ve este pueblo, pecados del pueblo, no se confunda con Israel o con los judíos. Se está refiriendo justamente ya al pueblo unificado. O sea, a los dos cuerpos o a los dos figuras que establece el Señor como su pueblo, como todo lo que es su iglesia. Y eso lo vamos a leer dentro de un rato en el libro de Ezequiel, que lo pueden ir buscando en el capítulo 37, para que después lo leamos de manera rápida, sin profundizarnos mucho. Ahí lo pueden ir buscando. Yo de hecho lo voy a ir acomodando para que lo leamos. A ver, Ezequiel 37, ábranlo ahí mientras recibo a los que están entrando. Y ténganlo ahí abierto porque va a ser un punto importante en el cual nosotros vamos a ver esto que se conoce como el pueblo. Recuerde, la casa es Israel, el pueblo es esta composición. Y la tercera parte de la expiación se da en el altar de oro, o sea, el altar del incienso, para limpiar lo que es el santuario. Estos se dividen en aspersiones. O sea, se dividen en tres aspersiones. Aspersiones era cuando se agarraba la sangre
y se esparcía o se pringaba sobre los diferentes muebles o en diferentes lugares con el fin de llevarle perdón a estos tres grupos de individuos: Israel, el pueblo y el santuario. Vamos a hablar del incensario, o lo que se conoce como el altar del incienso o el altar de oro, que es justamente donde se da la tercera aspersión o el tercer punto de la expiación. La principal función del altar de oro era sostener un incensario. Eso es lo que tiene que hacer. El altar de oro, que es una mesa que tiene alrededor, ahorita la voy a presentar, la figura, que tiene alrededor como una coronita, en el centro se ponía un incensario, que también era de oro, y las cenizas, o no las cenizas, sino las brasas que se ponían en el incensario, que iba a quemar el aceite o iba a quemar los cereales para producir humo dentro del lugar santo, esas brasas se traían desde afuera, desde donde comienza el sacrificio, donde está el altar del holocausto. Esas brasas ya hirvientes, donde se había consumido absolutamente todo el sacrificio, desde allá se traían hasta el altar del incienso, se ponían ahí, y estas brasas eran las que recibían los 2 puños de cereal o los 2 puños de aceite mezclado con cereal, que se tiraban sobre este incensario, y esto hacía que se produjera una nube como de humo, como de vapor, con olor fragante, para poder acercarse al lugar santísimo. En este incensario, como les digo, se colocaban estas brasas, y estas brasas lo que tipifican es el sacrificio de Cristo en la cruz. Continúo con la otra filmina para mostrarles en esta imagen básicamente lo que estamos viendo. Esto que vemos aquí nosotros en el centro, esto es el tabernáculo. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, solamente lo estoy repasando. Había una entrada por el este, por la cual entran las personas, o mejor dicho, los sacerdotes, y esto representa el ingreso de lo que son los intercesores a lo que es el camino que deben de tomar para llegar hasta el lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. Lo único que tenía era el arca del pacto, con estos 3 elementos que representan lo que el hombre ha transgredido, que es la vara de Aarón, que representa la transgresión o el pecado del hombre sobre el sacerdocio que Dios establece, sobre la guía que Dios establece. El hombre transgrede también las tablas de la ley, que es los mandamientos que Dios dio. El hombre no los quiere acatar, dice que ya eso no hay que cumplirlo. Y el maná, que representa la palabra de Dios, que representa justamente lo que nosotros debemos de seguir como guía para agradar a Dios. Esas 3 cosas están en el arca del pacto, que representa la presencia de Dios dentro de este cuarto, dentro del mismo tabernáculo, separado por lienzos, separado por telas que tienen también sus significados. Y aquí adentro, donde está el lugar santísimo, están los elementos a los cuales el hombre tiene que accesar para poder conocer al Señor. Pero el hombre no puede accesar estos elementos, porque estos elementos realmente el hombre los rechazó y Dios los custodia dentro del arca. Por eso es que el sacerdote que entra desde el lado este va a caminar de frente a encontrarse con el altar del sacrificio, que es donde se consume el animal, en este caso la vaquilla, o el animal, el cordero, hasta que quede totalmente como carbones. Ese es la expiación total, el sacrificio total. Y estos carbones que se producen aquí, el sacerdote, el sumo sacerdote, los va a llevar hasta este altar del incienso, y los va a poner en el altar del incienso para poder que donde cae el cereal mezclado con aceite produzca el humo que yo les dije, y este altar del incienso está frente al lugar santísimo. Cuando el sacerdote entra y se encuentra con el altar
del holocausto, aquí, después del altar del holocausto, que no está en este dibujo, está lo que se conoce como el lavacro, que es donde el hombre o el sacerdote se lavaba las manos y los pies, que representa justamente la Biblia diciéndonos a nosotros lo desagradables que somos a Dios, el pecado que a Dios no le agrada, y eso es lo que significa sacar la levadura del pan, porque el lavacro tiene unos espejitos donde el hombre se veía o el sacerdote se ve la cara y ahí se confronta y sabe que no puede entrar si no se lava bien aquí, no puede entrar al lugar santo, si no es que primero se asea los pies, que significa cómo camino, y las manos son las decisiones que tomo y las acciones que tomo antes de entrar acá. Este lavacro representa la Biblia diciéndonos a nosotros lo desagradable que somos delante de Dios y lo que Dios no quiere que tengamos nosotros cuando nos acercamos a Él. Lo que tenemos que quitar, la parte pecaminosa que nosotros tenemos que quitar de nosotros. Una vez que ya quitamos esto, entonces se entra al lugar santo, ¿verdad? Que está después de pasar los atrios. Los atrios representan nuestra vida en proceso de formación antes de ser asignados a ser sacerdotes o a ser representantes o a ser guías de otras personas. Tenemos que pasar este proceso y cuando entramos nos encontramos con el único mueble que es la menorá que alumbra todo este lugar, es la única luz que representa al Espíritu Santo. No voy a profundizar con eso porque después lo vamos a ver. Está frente al altar del incienso y está frente a la mesa de los panes de la proposición. Este espacio que está aquí, cuando llegamos a la menorá, lo que dice es el Espíritu Santo que nos va a iluminar a nosotros cuando comemos de los panes que están en esta mesa de la proposición, que representa la Biblia, la palabra de Dios nuevamente, pero ya no para decirnos lo que no le gusta a Dios de nosotros, sino para decirnos a nosotros lo que a Dios sí le gusta para que nosotros lo practiquemos. Por eso los panes de la proposición, alumbrados a través de la luz del Espíritu Santo, nos dan a nosotros la formación para poder ir y acercarnos delante de Dios en oración, que este es el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos, antes de acercarnos al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, y saber nosotros con conocimiento que lo que transgredimos, que es la palabra de Dios, el sacerdocio y los mandamientos, poder cumplirlos de manera correcta delante de Dios y no vernos sujetos al castigo, al rechazo de parte de Dios. Ese es el camino de la evangelización. Este es el camino del evangelismo que debe tomar cada persona. No quiero quedarme aquí, quiero concentrarme en este altar que está acá, que es el altar del incienso. Y si lo ven a la derecha, pueden observar que era todo de oro y tenía incienso aquí arriba. Y lo que es en el altar del incienso se concentra básicamente el énfasis, la fuerza y el poder de la fiesta de expiación, que es la fiesta más importante del año. De ahí la necesidad de entender qué es lo que nosotros tenemos que celebrar y cómo tenemos que celebrarlo. La razón, mis hermanos y mis hermanas, es porque, repito, y aunque suene a necio o aunque suene repetitivo o aunque la gente no le agrade, cuando la gente se concentra en la celebración del nacimiento de Cristo, que está bien, el nacimiento de Cristo es un hecho, es algo que es importantísimo, pero no es lo que debe de tomar toda nuestra fuerza, sino que debemos saber que Él entró, irrumpió Dios como un niño a la tierra. Después creció, la vida de Él que está en los evangelios también es muy importante. Eso, aprenderlo, lo que el Señor viene y nos enseña a nosotros a través de su vida, para después venir a la muerte de Él, que debemos de aprenderla también, que es importante. Vea que estamos hablando de el nacimiento, vida y muerte. Y después viene la resurrección. Todo eso se conoce como la primera parte de lo que es la evangelización. La primera parte del conocimiento de por qué el Señor vino para prepararnos a nosotros para poder hacer la función de iglesia que tenemos que hacer. Y aquí es donde cobra importancia justamente la fiesta que nosotros celebramos o debemos de celebrar en el 7º mes, que es septiembre para nosotros, Tishri para ellos, donde se celebra
cuando el Señor va a regresar. Por lo tanto, no tenemos que extraviarnos ni desviarnos de esta fiesta de la expiación, y hoy van a ver la importancia que eso tiene, y aparte de ver la importancia que eso tiene, van a ver cómo es tan necesario para la interpretación de un libro como lo que es el Apocalipsis y los juicios que se han de venir. Ya en la segunda parte del año, que es justamente la fiesta que estamos mencionando, las fiestas de la expiación, o sea, la fiesta de las fiestas de las trompetas, esa es la segunda parte del año, porque en la primera parte del año se da la Pascua y se da el Pentecostés. En este cuadro del Apocalipsis, en esta segunda fiesta, que representan los juicios sobre la casa, ya lo dijimos, sobre el tabernáculo o su pueblo y sobre el santuario. Esos son los 3 juicios que se van a dar de expiación. Uno lo vamos a conocer en el Apocalipsis como los 7 sellos, es sobre su casa, sobre Israel. Los 7 sellos que se abren en el capítulo 4, el capítulo 6, a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, corresponden a un juicio sobre Israel, sobre los judíos. El segundo juicio, que corresponde a las 7 trompetas, es sobre el tabernáculo o sobre su pueblo, o lo que conocemos nosotros hoy en día como su iglesia, que ellos no sabían, no entendían ese misterio de la iglesia hasta ahora. Y las 7 copas es sobre el santuario. ¿Cuál es el santuario? El lugar que ocupa justamente la siembra, el lugar que ocupa donde se está tirando la semilla, que es justamente su campo, el mundo como todo lo que es su creación, o las naciones. Para entender eso, lo tenemos que comprender desde los muebles, que rápidamente lo voy a explicar. Este es el que acabo de mencionar, este es el arca del pacto, donde está justamente el maná, está la vara de Aarón y están las tablas de la ley dentro de este mueble que es el arca, el que está abajo. Arriba hay otro mueble que se llama el propiciatorio, aunque están en conjuntos, en realidad son 2 muebles. Y sobre este propiciatorio es que se pone la sangre para que estos querubines que están viendo hacia abajo, y los querubines lo que observan es lo que el hombre transgrede, esto está aquí adentro del arca. Pero cuando se pone la sangre en medio de en el propiciatorio, en medio de los querubines no pueden ver lo que el hombre transgredió, porque los querubines lo que van a ver es la sangre que está sobre el propiciatorio. Entonces los querubines están listos para destruir el mundo, los querubines están listos para poder hacer justicia, para poder castigar al hombre por lo que ha hecho y a toda la creación, traerle un juicio. Pero esto no sucede porque los querubines lo que están viendo sobre el propiciatorio es la sangre de Cristo, y al ver la sangre de Cristo ellos no ven la infracción a la ley, ellos no ven la infracción al sacerdocio, ellos no ven la infracción a la palabra, porque están viendo a Jesucristo, que es el que está manchando de sangre este propiciatorio para que los querubines no ejecuten el juicio. El menorá o la menorá, que es lo que está acá, que se conoce como el candelabro, esto representa la única luz que había dentro, y esto es hecho totalmente de oro y representa al Espíritu Santo. Igual no me voy a quedar, solamente es para mencionarlo rápidamente para que tengamos una idea más clara. Y la mesa de los panes sin levadura, que es donde se encuentra justamente el alimento que nosotros deberíamos de recibir, que representa la palabra de Dios, no como lo que está afuera en los atrios, que es el lavacro, donde vemos lo desagradable que somos, sino donde Dios nos capacita para hacernos agradables, donde nos dice lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos acercarnos a Dios de la manera que Él nos acepte. Y eso lo vemos también en 3 pasos en los libros, primeros 3 libros de la Biblia. Génesis es la caída del hombre, Éxodo es Dios acercándose al hombre, y Levítico es enseñándole al hombre cómo acercarse a Dios, y está representado en este altar, también en esta mesa de los panes sin levadura. Le está diciendo cómo el hombre se debe acercar para llegar al mueble que nos compete hoy, que es el altar del incienso, que está frente al velo que da acceso al lugar santísimo.
El sacerdote era donde presentaba este altar del incienso que dice en Apocalipsis que son las oraciones de los santos. Este es el que nos ocupa hoy. Este es lo que representa la iglesia. Los otros representan a Dios operando sobre su iglesia, pero este altar representa a la iglesia con el sacerdote, que el sacerdote está representando a Cristo, acercándose a Jesucristo en la figura del sacerdote con su iglesia delante del Padre, como intercesores. Ahora, mis hermanos, el tabernáculo, como lo están viendo acá, no voy a ir a las partes por separado, ni voy a explicar mucho, solo quiero que noten con cuidado algo. Esto que está aquí son los atrios, que representan el Antiguo Testamento, que representan el pacto que Dios estableció para que los judíos fueran la luz de las naciones, para que enseñaran a las naciones. Esto está representado en la primera parte del año, donde está la Pascua, donde está el Pentecostés, esta primera parte. Y esto que está aquí, que es el lugar santo y el lugar santísimo, donde están los muebles que ya mencioné anteriormente, esta parte representa justamente el Nuevo Testamento. Aquí, como pueden ver en la entrada, ven el altar del holocausto que les mencioné, ven el lavacro por el cual hay que pasar primero para poder ser aceptos y ser parte del sacerdocio del reino de los cielos. Aquí hay una división en la cual usted puede, de manera simbólica, ver el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora veamos lo que sigue. Cuando ya está el sacerdote adentro, para hacer los sacrificios, el sacerdote tiene que hacer 3 aspersiones. Estas aspersiones van a representar los 3 juicios que vamos a leer en el Apocalipsis. El uno es sobre su casa, que es Israel. El segundo es sobre su pueblo o sobre su tabernáculo, que es la iglesia. Y el tercero es sobre el campo o sobre donde Dios iba a trabajar, que corresponde justamente a las naciones. La acción de rociar la sangre era pringar con sangre hacia el frente. Esa primera aspersión era sobre su pueblo. Justamente lo que él hacía era agarraba 2 puños de incienso con las manos y los tiraba sobre el incensario, que donde ellos se unían y se mezclaban en uno solo, se hacía un montón de humo que representa la oración e intercesión que el sacerdote está haciendo a través del altar del incienso. Eso lo ve en Levítico 16, 12 al 13, pero esto lo que representa son 2 grupos de personas, 2 grupos de intercesores proclamados que están delante de Dios orando constantemente para misericordia, para perdón de las personas que están afuera del tabernáculo, que están representados en el pueblo que rodea el tabernáculo, donde habían judíos, donde habían egipcios, donde habían esclavos, donde había gente viviendo ahí afuera, no solo de las tribus. Recuerde que con ellos se vino gente que no era de Israel y también estaba acampando alrededor del tabernáculo. No solo las tribus de Israel, sino todas esas personas que cuando Moisés da la ley, no se la da solo a los judíos, sino se la da a todas las personas que están ahí, que incluía también a los que salieron de Egipto, los que se conocen en la Biblia como los extranjeros, que también recibieron la ley. Para entender cuáles son estos 2 puños que se tiran, estos 2 puños de personas que están representados en ese incienso, nos vamos a ir, a Ezequiel capítulo 37 y vamos a empezar a leer un poco esto. Dice en Ezequiel capítulo 37, no lo van a ver en la pantalla, véanlo en sus Biblias. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Vamos a empezar a hacer una pausa. Esto que está acá es una visión que Ezequiel tiene, una visión que tiene que ser explicada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene y explica una parábola, las únicas 2 parábolas que explicó él, que es la parábola del sembrador
y la parábola de la cizaña, donde él menciona que es el campo. El campo es donde él viene y envía a los mensajeros a predicar, donde él envía a la buena semilla a predicar, donde hay personas que son contrarias al mensaje y personas que están en favor del mensaje. Ese es el campo, donde hay corazones que están recibiendo justamente el mensaje. Ese es el campo. El campo es lo que a él le pertenece, todo el planeta, todas las personas que están en su campo. Cuando él dice que ve en la faz del campo, por cierto, secos en gran manera muchos huesos, se está refiriendo a que el pueblo que él pensó ya murió, está en delitos y pecados ahí, y eso no solo es Israel, sino que también incluye a otro grupo de personas que ahorita lo vamos a ver a partir, básicamente, déjeme ver, del verso, creo que del verso 15. Seguimos leyendo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dice, el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, solo tú lo sabes. O sea, ¿será que puede ser que se levante el plan de Dios que tenía desde el principio para salvar al hombre, lo que se le prometió a Adán, se le prometió a Eva, que fue que el Mesías viniera a salvarlo, pero más bien el hombre, en lugar de estar preparado para esperar la salvación, el hombre, según el capítulo 6 del libro de Génesis, siempre está de constante a hacer lo malo. Entonces dice el verso 4, donde dice Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hasta aquí está este punto. Yo puedo agarrar verso por verso y palabra por palabra y explicarlas y tomaría bastante tiempo. No lo voy a hacer. Lo voy a hablar de una manera rápida. Hasta aquí está hablando de la resurrección de un grupo de personas. Está hablando de resurrección. Para que estas personas resuciten, Jesús tenía que venir a morir, tenía que ser sacrificado y tenía que resucitar para ser el primogénito de los muertos, o sea, el primero de los resucitados. Aquí eso es lo que está hablando. No voy a concentrarme en este texto porque si no entonces me voy a apartar del objetivo que es leer el Apocalipsis. Profeticé como me había mandado y escuché un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaban cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos en espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí ya tenemos que este grupo de personas resucita y se convierte en un ejército para pelear una batalla. Este ejército al cual él se está refiriendo, ese grupo de personas representa a la iglesia para pelear una guerra, para pelear una batalla, para interceder por más personas, es lo que él está viendo ahí. Me dijo, en el verso 11, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Recuerde que hay un sacrificio por el pueblo, está hablando de la iglesia, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y hice y lo hice, dice Jehová. Hasta aquí usted va a pensar que está hablando solamente de Israel como etnia, como linaje, como pueblo, a menos que empiece a leer a partir del verso 15, para ver quién está componiendo esa figura de esas personas que se están levantando, que se están siendo resucitadas para que hagan un trabajo y para que hagan una función, la cual la vamos a ver desde el libro del Apocalipsis y la vamos a ver específicamente desde el altar del incienso.
desde el tiempo de la expiación. Verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo mío, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Ok, voy a hacer la primera pausa. Para Judá se refiere a los judíos. No a los judíos por nacer en Israel, sino a los judíos por venir de la tribu de Judá. Eso incluye también a Benjamín. Los que tenían la misión de enseñar al mundo justamente la palabra de Dios, enseñar la Torá para que el mundo conociera de quién es Dios, y el mundo, estoy hablando de toda la gente creada, toda la gente que ha transgredido lo que ya hablamos ahora hace un rato, que es la palabra de Dios, el sacerdocio del Señor, y transgredieron también el alimento del Señor, ¿verdad? O sea, todo lo que se transgredió, sacerdocio, la vara de Aarón, que es sacerdocio, las tablas de la ley, que son los mandamientos, y el maná, que es el alimento, que sería la palabra de Dios. A los judíos les tocaba enseñar esto. O sea, al pueblo de Israel les tocaba enseñar esto. Pero ¿qué hizo? No hicieron lo que Dios les mandó, lo que tenían que hacer, sino que más bien incurrieron en una falta y terminaron abandonando la misión que Dios le dio y más bien crucificando a Jesucristo, que vino para llamarlos a ellos a rectificar camino. Estoy hablando de los judíos. Entonces, cuando dice para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, Judá y los hijos de Israel se refiere a Judá como tribu, y los hijos de Israel se refiere a las demás tribus de Israel, a las 11 tribus de Israel que tenía que componer ese grupo de personas. Después dice, toma otro palo y escribe para él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. José representa justamente la iglesia en unido, que representa a los judíos y representa a los creyentes cristianos unidos en una sola persona, que es la figura de Jesucristo en José, cuando él se pone la túnica de muchos colores que le dio su padre, donde habla de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, cuando él toma el palo de Judá y los de Israel y toma a José en el palo de Efraín, lo que está representando es en Efraín a los cristianos, porque en José se representa a los mestizos, hijos de un israelita y una egipcia. Esos son los mestizos. Está hablando de usted y de mí, de los gentiles, las personas que fueron mezcladas en el mundo, que nacieron de las naciones, que han crecido de las naciones para adorar al Señor. Entonces Efraín, que está en una mano, y José, que está en la otra, él los une para formar lo que se conoce como el judeocristianismo, y esos son los dos grupos de intercesores que la Biblia tiene en las manos del sacerdote cuando tiene los dos puños de cereal con aceite para tirarlos al frente del lugar santísimo, para que se pueda accesar con las oraciones por el resto de la humanidad. Espero estarme explicando con esto. Judá e Israel, y José y Efraín, los judíos y los cristianos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de frente al lugar santísimo para poder orar e interceder por los que están afuera. Sigo leyendo. Dice así: júntalos, verso 17, júntalos luego uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y haré un solo palo, y serán en mi mano, y uno serán en mi mano. Y los palos sobre los que escribas entrarán en tu mano, delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Escuche, los hijos de Israel de entre las naciones, está hablando de gente que está mezclada en el mundo. Él los toma y los recogeré de todas partes y los traeré a tu tierra, y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será por todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué es lo que hace la figura cuando une al palo de Judá
con el palo de Efraín y José. Une el judeocristianismo, une la idea del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hace lo que se conoce como el gran misterio de la iglesia, o sea, ese cuerpo uno que necesita el cristianismo entender al judaísmo y el judaísmo entender al cristianismo para que sea la iglesia que interceda de manera correcta delante de Dios. Recuerde que estamos en la fase introductoria, muchas de estas cosas ya las han aprendido, pero necesito solamente ponerlas en la mente como refresco y así llegamos a ver cómo nos encontramos en el Apocalipsis. Nos vamos a encontrar a 24 jueces o gobernadores espirituales que son justamente y los intercesores. La gente que está intercediendo por las naciones, la gente que está intercediendo en esa aspersión justo por todas las demás personas. Ahorita solo vamos a ver en las mesas de los panes con levadura, vamos a ver solamente 12 panes que representan las 12 tribus de Israel y ahí en esas 12 tribus de Israel es lo que nos va a conectar a nosotros con 12 de los 24 ancianos en el Apocalipsis, que son representados en Israel. No piense si es Moisés, no piense si es Elías, no piense si es Noé, no piense en eso. Cuando está hablando de 12 representantes de los 24 en total de los ancianos que se van a ver allá, cuando leamos los acontecimientos en los cielos, 12 significa congregación. Eso es todo lo que significa. Estos primer grupos representan como congregación a lo que es el judaísmo, a los judíos de los cuales nace la primera iglesia del primer siglo. Ahora usted me dice, son los 12 apóstoles. Tampoco piense en los 12 apóstoles. Piense en el antiguo pacto y después los otros 12 que vamos a ver más adelante cuando entremos a Apocalipsis, que representan el nuevo pacto, representan también congregación. 12 y 12. Cada vez que usted vea el número 12 representa algo completo y representa congregación. Congregación de personas para hacer un trabajo. Seguimos hablando justamente de las aspersiones. Los ancianos que Juan ve tienen coronas, así como en la mesa de los panes y las cornisas tienen coronas y así como usted ve también en el altar del incienso que hay coronas. ¿Por qué? Porque representan reyes, representan personas que tienen una autoridad espiritual para interceder por otras personas. Así que cuando nosotros vemos las coronas y vemos los ancianos con coronas, lo único que nos debe recordar a nosotros cuando el apóstol dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Ahí entonces está hablando de la iglesia nuevamente como conjunto. Después vamos a ver los otros 12 ancianos, por ahora no me voy a meter en eso, los primeros 12 ancianos que acabo de mencionar, que son los panes, o en la mesa de la proposición, representan justamente al judaísmo, que es la primera parte, el primer mensaje, el Antiguo Testamento, básicamente. Después venimos y vemos al sacerdote rociando la sangre 7 veces, como también vamos a ver más adelante, los 7 sellos abriéndose para este grupo primero de personas, a esta primera congregación de personas, a los judíos que no hicieron el trabajo que les tocaba, que más bien lo que hicieron fue sacrificar al Señor. Ese juicio es el juicio sobre su casa. Eso lo vamos a ver nosotros cuando se abran los primeros 7 sellos, y esos 7 juicios son las 7 aspersiones que hace frente al altar del incienso el sacerdote. Son 7 aspersiones que representan 7 juicios. Esa es la lectura que vamos a ver de la apertura de cada uno de los sellos que se dan durante los primeros juicios. En la segunda aspersión, el sumo sacerdote que va detrás del velo lleva la sangre del macho cabrío y la esparce también 7 veces, lo que representa juicio sobre los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los rebeldes justamente son de la parte del judeocristianismo o las vírgenes que deberían de estar listas y que reciben un juicio. Eso representa de la parte de Efraín, de los cristianos, las personas que no obedecieron ni las instrucciones del Señor, ni las fiestas del Señor, ni los símbolos que el Señor dio para poder entender
el judaísmo de nuestro Señor Jesucristo y así poder entender lo que el Señor Jesucristo quería que saliera del judaísmo y del cristianismo como iglesia conjunta en los dos palos que une Ezequiel al frente del sacerdote para hacer un solo pueblo, donde el Señor dice que no serán no serán dos pueblos más, sino solo uno. No será más que un solo cuerpo, es lo que Romanos o Pablo en Romanos explica cuando él dice que un día Israel dice todo será salvo. Cuando habla de Israel todo será salvo, no está hablando del país ni los habitantes del país, sino está hablando de la iglesia que se compone del árbol que se desgajó y se insertó a los gentiles para formar a la iglesia. No creo y espero por favor que estén siguiendo lo que estoy diciendo basado en todas las enseñanzas que hemos venido teniendo hasta ese momento. O sea, esa es la segunda aspersión. Y la tercera aspersión, que justamente es lo que tiene que ver con nosotros directamente, porque nosotros hemos fallado como intercesores, a donde va a venir un juicio de 7 copas alrededor de lo que se hizo mal. Primero, un juicio sobre su pueblo, que representa justamente a los sellos. O sea, cuando estoy hablando de su pueblo, estoy hablando de Israel, de los judíos. El segundo juicio es sobre los cristianos que no hicieron lo correcto. Es un segundo juicio sobre este grupo de personas, representado en las vírgenes, representado en las parábolas del reino del capítulo 13 de Mateo. Ese segundo juicio es sobre este grupo de personas que debieron de haber estado con las lámparas llenas y listas, y después viene, esos son las trompetas, y después viene el tercer juicio, que son las copas, que ya es sobre las naciones, sobre justamente lo que él le llama su campo o su tabernáculo. O sea, es esparcir todo el juicio sobre el resto de las personas que también rechazaron al Señor Jesucristo. Porque aquí básicamente hay un rechazo del sacrificio de Cristo, de los judíos, de los cristianos y de las naciones. Y usted me dice, no, los cristianos no lo rechazamos. Por supuesto que están rechazando al Señor Jesucristo, porque rechazan su judaísmo, rechazan sus figuras, rechazan sus fiestas. Y entonces más bien el cristiano moderno se excusa en que voy a hacer esto en base a lo que a mí me parece que es bueno, y en lugar de pensar de lo que Dios estableció como orden para agradarlo a Él, volviendo justamente a la transgresión que se dio desde el principio, por lo cual los querubines están viendo hacia el arca, donde están listos para ejecutar un juicio de destrucción, y no lo hacen solamente porque logran ver la sangre manchada que representa a Jesucristo, intercediendo hasta que todos los llamados a salvación cumplan o se sumen a la salvación. A ver, con esta tercera aspersión justamente es que finaliza el cuadro de expiación y viene la intervención de Dios sobre la humanidad para juzgar el pecado de su pueblo, de los rebeldes y de las naciones. Ese es el cuadro de Apocalipsis. Pero para yo poder entender cada uno de estos grupos que estoy mencionando, para poder entender cada una de estas personas que estoy mencionando y para poder entender todos estos tiempos que estoy mencionando, necesito leer el Apocalipsis. Para poder entonces ver en el plazo del tiempo dónde estoy yo y qué represento yo dentro de esa iglesia. Voy a hacer una pausa y empezamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis en este momento, a partir de este momento. Hasta aquí, mis hermanos, hablé de un cuadro muy general del tabernáculo, hablé de un cuadro muy general de los sacrificios, hablé de un cuadro muy general de las fiestas, cosas que ya ustedes deben de saber, y por la razón por las cuales se llama que nosotros celebremos lo que son las fiestas del Señor y las fiestas y no las fiestas paganas. No se concentren ustedes en ninguna fiesta en particular, ni en diciembre, ni en el Día de los Enamorados, y ni en ninguna de estas fiestas. No se concentren en eso. Concentrémonos en lo que el Señor quiere que hagamos para poder entender en el paso del tiempo dónde la iglesia está fallando. Déjenme decirle, mis hermanos, que una de las cosas que la iglesia tiene que hacer, siendo el altar del incienso, es interceder. La iglesia no está orando, la iglesia está orando para sí misma, la iglesia está orando por sus propios deseos, porque eso es lo que se les ha enseñado en el último tiempo,
al grado que la iglesia se ha vuelto vanagloriosa, amadora de sí misma, de sus propias satisfacciones, y la iglesia, en lugar de buscar la voluntad de Dios, el deseo de Dios, cómo Dios quiere ser honrado, anda buscando honrarse a sí misma, viendo a Dios como un Dios bombero, como un Dios salonero, como un Dios que tiene que hacer a la iglesia y servir a la iglesia como si la iglesia hubiera muerto por Jesucristo y no al revés. Ahí es donde está el problema. El problema es que por estar buscando nuestro propio, llenar nuestro propio estómago, y no lo digo el suyo o el mío, estoy hablando de manera general, por llenar nuestro propio estómago, nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, entonces se concentran en las cosas de este mundo, buscan las añadiduras y no busca al Señor de las añadiduras. Y para poder encontrar al Señor de las añadiduras, la iglesia necesita entender las figuras. Porque si la iglesia no entiende las figuras, la iglesia sigue celebrando lo que no tiene que celebrar y desechando lo que sí tiene que celebrar. La iglesia va a seguir haciendo lo que no tiene que hacer y dejando de hacer lo que sí tiene que hacer. Porque no conoce el entorno en el cual Ezequiel está predicando, donde va a unir esos dos palos el Señor en un momento determinado, y eso lo vamos a ver en el Apocalipsis. Cuando el judaísmo va a entender, cuando el cristianismo va a entender que en lugar de estar separados, tiene que estar juntos, por el bien de la verdad, por el bien de la honra, la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Hago una pausa. Si nos da tiempo para empezar a leer, empezamos a leer, y si no, toquemos particularmente lo que acabamos ahorita de estudiar hasta este momento. Tal vez no sea algo fácil de tener, menos en poco tiempo. Algunas personas se incorporaron muy reciente, a finalizando el 2022. Otras estarán incorporando hasta ahora en el 2023, pero esto no tiene por qué limitarnos a nosotros a profundizar en este libro si lo hacemos de la manera correcta, alejándonos de la especulación, del sensacionalismo, de la manipulación, de la intimidación, y yendo realmente a lo que Dios quiere que nosotros veamos en este libro, que es a Cristo y a la iglesia en el paso del tiempo. Eso es lo que el Apocalipsis tiene que darnos a nosotros. Tiene que darnos a Cristo y a su iglesia y mostrarnos a nosotros cómo estamos en los tiempos para entender escatológicamente una verdad que nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad, que nos traiga seguridad. Porque el problema es que se ha presentado en intimidación, en asustar a la gente, cuando resulta que más bien este libro fue dado a una iglesia que estaba siendo perseguida, cerrada, asesinada, para traerles paz y no otra cosa. El incienso no es lo mismo que llevaban los sabios cuando visitaron a Jesús, aunque este incienso sí es un poquito más como el aromático que conocemos hoy en día. Me refiero al que llevaban los sabios, que representan también oración. Eso representa el incienso. El incienso va a representar oración. Es algo que se quema, y una vez que es quemado se vuelve un vapor con olor que va a inundar toda la casa, en este caso el lugar santo o el lugar santísimo. Eso es lo que los sabios llevaron. Le llevaron mirra y le llevaron oro. La mirra representa como un anestésico al dolor, que representaba el dolor que él iba a tener, y el oro que lo representa como rey. Eso otro día lo podemos estudiar, aunque es parte también de lo que veremos en algún momento dentro de lo que es la figura del libro del Apocalipsis. Pero en el particular, en el que estamos hablando ahorita, ese incienso salía de los cereales. Había una ofrenda que se llamaba ofrenda de los cereales, de unos aceites que se mezclaban con estas ofrendas. Entonces se agarraban dos puñitos, era como que se agarrara, voy a decirle, unas hojitas de té o un puñito de trigo, de estos cereales, se humedece en el aceite. Como están los carbones encendidos, están los carbones ahí en lo más rojo, en lo más intenso, que son recién traídos de allá del altar del holocausto, donde se sacrificó la vaquilla o se sacrificó el cordero. Esos carbones se ponen ahí. Entonces el sacerdote toma esos dos grupos de cereales, donde hay cebada, donde hay trigo y donde hay aceite, en sus manos. Uno representa el cristianismo y otro el judaísmo, y lo tira sobre esas brasas para producir un humo que llena todo el cuarto de aroma y llena todo el cuarto de humo. Y esas son, según lo escrito en el Apocalipsis, las oraciones de los santos en las manos del sacerdote. O sea, la iglesia en las manos de Jesucristo, delante de Dios,
representa la intercesión de un grupo de dos personas que es judeocristianismo en las manos del rey, en las manos del Salvador, haciéndolos, como mencioné en Ezequiel, un solo cuerpo, un solo pueblo para interceder, orar por las personas que están afuera que aún no conocen de sacerdocio. Entonces eso sale de eso, de cereal y aceite mezclado en las manos del sacerdote. La levadura representa el pecado. O sea, la levadura, la masa por sí sola, la masa sin levadura, la masa no crece. ¿Y por qué la masa no crece? La masa no crece porque no tiene justamente un componente que la destruya, que la mate, que la descomponga. Cuando la masa crece, lo que pasa con la masa, de una manera simbólica, la masa se muere, se pudre. Con la levadura que está puesta ahí, se pudre. Entonces la masa, al podrirse, se fermenta y empieza a crecer la masa de manera acelerada, y eso produce justamente los bollos de pan grandes. Un bollo de pan sin levadura es pequeñito, es duro y no es por descomposición. Cuando se habla de sacarle el pecado, de sacar la levadura, justamente se habla de eso. Los panes que se ponían ahí sin levadura tenían que corresponder a dos tipos de panes. Durante las fiestas de la Pascua solo se ponían panes con de cebada sin levadura, que representan a los judíos. Pero en las fiestas que estamos mencionando en este momento, cuando estamos mencionando la fiesta de las trompetas, cuando se mencionan las fiestas de los tiempos de la cosecha, se ponían 10 panes de cebada y 2 de trigo. El trigo representa a los cristianos en la figura de José o de los hijos de José, tanto Manasés como Efraín, y los otros 10 representan justamente a lo que es Israel como judaísmo. Entonces, cuando usted ve la diferencia entre los panes del tiempo de la Pascua y los panes que se presentan durante la fiesta de las trompetas, podemos ver que en la fiesta de las trompetas ya el judeocristianismo está incluido para esperar la venida del Señor. Mientras que en las antiguas fiestas, en la fiesta de la Pascua de principio de año, el cristianismo no está incluido. En el Antiguo Testamento, el altar del incienso está fuera del lugar santísimo. En el libro de Hebreos, el altar del incienso está adentro del lugar santísimo, está junto al frente de lo que es el arca del pacto. Y algunas personas dicen, este estaba equivocado porque el altar del incienso en el tabernáculo está afuera. No, no está equivocado, porque el libro de Hebreos lo que está mostrando es a Jesucristo después de la resurrección. La iglesia ya sí puede entrar al lugar santísimo en oración, ya no necesita de sacerdotes, sino que con Jesucristo está frente constantemente, todos los días, a toda hora, puede estar delante del Señor sin intercesión de ningún sacerdote. La iglesia, como sabemos, somos usted y yo. O sea, ustedes, yo y todos alrededor del mundo que compongamos la iglesia. Entonces, lo que usted está viendo ahí es una figura sacerdotal. El Apocalipsis se convierte en la revelación de toda la Biblia. No es una revelación escatológica nada más, es una revelación de toda la Biblia, todo el acontecer, porque recordemos que él va a empezar a hablar de las iglesias en el paso del tiempo, que es el carácter de la iglesia en el paso del tiempo, el carácter de los individuos en el paso del tiempo y el carácter de Dios en esos individuos en el paso del tiempo. Entonces vamos a iniciar la lectura, mis hermanos, a partir de este momento. Vamos a ir palabra por palabra, versículo por versículo, mis hermanos, y esto nos va a tomar un poquito de tiempo, porque no podemos ir a la ligera. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Primer paso. La revelación de algo no significa que es algo que está escondido de manera deliberada para que la gente no lo entienda. No, es algo que se ha presentado en el transcurso del tiempo y la gente no lo ha entendido. Entonces no lo ha entendido no porque Dios no se lo quiera revelar, sino porque la gente está más ocupada en otras cosas que realmente en entender lo que el Señor ha establecido como figura para que nosotros podamos ver la obra de Cristo. Les voy a invitar que vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. ¿Ok?
Escuche cómo inicia Hebreos capítulo 1, verso 1. En el Apocalipsis vamos a leer toda la Biblia prácticamente, todo de manera simbólica. Dios, vuelvo a leer, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué dice el libro sacerdotal aquí? ¿O qué está diciendo nuestro Señor aquí para que nosotros podamos buscar qué fue lo que reveló y cómo lo reveló, a quiénes se lo reveló y por qué se lo reveló? Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los padres se están refiriendo a los coneos. Los coneos son los patriarcas, las personas que estuvieron antes, como Abraham, Isaac y Jacob, y después todas estas personas que recibieron el mensaje del Señor a través de profetas, a través de visiones, a través de sueños. Entonces dice, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres los profetas se está refiriendo a esto. Se está refiriendo que ya el Señor había hablado de su plan de salvación, de la iglesia, lo había hecho de muchas maneras, pero no lo habían entendido, no porque Dios no lo hablara, no porque Dios no lo explicara, sino porque el hombre se había velado, se veló por el orgullo, se veló por porque tal vez en sus propias interpretaciones quisieron llenar los vasos por sus experiencias, al final de cuentas en el campo de los judíos, porque ellos no aceptaban que los gentiles fueran parte del pueblo. Es interesante porque cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a ver a los gentiles incorporados siempre en la historia bíblica. Ahí usted va a ver a un hombre como Urías el Eteo, ahí va a ver a Rahab la ramera, ahí va a ver usted a Ruth. Van a ver muchas personas que usted dice, hey, pero estas personas no eran judías, estas personas no eran israelitas. No, pero formaron parte. De hecho, cuando Ruth llega y se une con vos para entonces continuar con la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, ella es un gentil que se incorpora a la línea genealógica. O sea, la línea genealógica de Jesucristo no es meramente judía. Si bien es cierto, es una promesa que viene a través del judaísmo, una promesa que viene a través de la línea genealógica de María hasta llegar a la promesa de David y de ahí a la promesa de Abraham, que lo veremos más adelante, están involucrados también los gentiles desde la línea de José. Porque José sabemos que no era padre de Jesús, era el padrastro de Jesús, porque María tuvo o fue concebida por el Espíritu Santo, no por el cigoto de José. Entonces, cuando él dice que fue revelado a los progenitores, dice, a través de los profetas, está hablando justamente de esta primera línea que acabamos de leer, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación que Jesucristo que le dio, si seguimos leyendo Hebreos, dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, purificación de nuestros pecados, como lo hacía el sumo sacerdote con las diferentes aspersiones, para poder ser aceptos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el excelente nombre que heredó? Más que los ángeles. Filipenses capítulo 2 dice que el Señor fue puesto en lo sumo y por esa razón, por la obediencia de Él hasta la muerte y hasta después resucitar de los muertos, dice que toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Él es el Señor. A eso se está refiriendo estas primeras líneas, aunque muchas personas tal vez no lo ven así, y no lo ven así porque se concentran tal vez en el emocionalismo, pero cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, esto involucra un montón de información que tenemos a través de los evangelios, a través de los profetas y ahora a través del mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios reveló eso? O sea, ¿cuál es la razón que Dios le interesa revelar eso? Y revelar eso, dice Pablo, que es un misterio que se le dio a él, que se conoce como el misterio de Cristo y su iglesia, que se dio como revelación, que los judíos no entendían que corresponde a que el Señor había venido a morir en sacrificio y a resucitar tanto por judíos
como por gentiles. Eso ellos no lo entendían hasta que más bien ellos, a través de Pedro, vieron a los gentiles recibiendo el Espíritu Santo y ellos se asombraron porque ellos no podían creer que los gentiles fueran partícipes de este ministerio. Entonces, cuando él dice que Cristo le dio esa revelación de Jesucristo, Dios la dio para, y subráyese para, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son sus siervos? Las personas que Él llama a salvación, las personas que el Espíritu Santo viene y saca de donde está muerto en delitos y pecados, las personas que el Espíritu Santo resucita en espíritu para que podamos entender, para que podamos aprender, para que podamos guiar a las naciones justamente al conocimiento de la verdad, cosa que tenía que haber hecho el pueblo judío y no lo hizo, pero ellos no son desechados, sino lo que el Señor está diciendo que ellos por un tiempo se les dio una vela, no a todos, aparte de ellos, porque la primera iglesia fue judía. Ahí tenemos a los 12 apóstoles, incluyendo al que se ahorcó, pero después se sumó Pablo y Matías. Pero a este grupo, este grupo de personas se les dio la tarea de enseñar. Esos eran judíos y después se suman los gentiles, entre los cuales en el evangelio, en los 4 evangelios tenemos a Lucas, que Lucas no era judío, era hijo de un gentil y una judía. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos ver cómo se incluyen personas dentro del plan de Dios, que hay judíos y hay gentiles. A estas personas le llama sus siervos. Siervos es doulos. Son personas que una vez que son rescatadas, teniendo la oportunidad de hacer lo que quieran, teniendo la oportunidad de usar su tiempo como quieran, deciden entregarse al Señor plenamente, al servicio de la enseñanza, al servicio de la oración, al servicio de la intercesión, al servicio de la iglesia y de la formación de la iglesia de manera voluntaria, pudiendo hacer otra cosa, porque ya fuimos salvos, y yo como pastor pudiera hacer otra cosa, lo que yo quisiera, mientras honrara a Dios, y no necesito estar pastoreando porque ya soy salvo y no necesito ser pastor para accesar a la gloria del Señor. No tengo que hacer eso porque ya el Señor pagó por mí. Pero como el Señor pagó por mí y pone en mí ese deseo, entonces yo de manera voluntaria, por amor a Él, sigo ligado a Él en el servicio, a Él y a su iglesia. Esos son doulos. Y cada uno de ustedes pudiera estar en otro lado haciendo lo que quisiera, haciendo otras cosas, pero hoy está aquí aprendiendo del Señor, porque eso nos hace doulos. Doulos son siervos, personas que voluntariamente, por amor a Cristo, decidimos estar en las cosas de Cristo. Ahora, vuelvo a repetir, para que manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esta parte, suceder pronto, es un presente continuo. Ahí lo que dice es las cosas que están sucediendo. O sea, cuando el Señor le dice a Juan que revele lo que era, lo que es y lo que será, se está refiriendo a un presente continuo, donde el pasado para Dios no es limitación, el presente para Dios no es limitación y el futuro para Dios no es limitación. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros no podemos encasillar en nuestro tiempo un libro de revelación como el Apocalipsis, porque el libro de revelaciones habla de los creyentes desde el primer siglo, a los creyentes de la actualidad y a los creyentes que se sumarán. Esa es la revelación. La revelación es tan abierta como para poder entender que toda iglesia, de los que aún vivimos, de los que han sido glorificados con el Señor o de los que nacerán en los próximos años, estamos incluidos dentro de este libro. Por eso es cosas que están sucediendo pronto, o sea, tajus, o sea, deprisa, es eminente. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. No, pastor, es que ya son 2000 años de que el tiempo... No nos confundamos, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros pensamos que 2000 años es una limitante en nuestra mente para decir que falta mucho tiempo, estamos equivocados, porque si no estudiamos correctamente el Apocalipsis, no estudiamos correctamente las iglesias y las figuras del Antiguo Testamento, no nos enteramos que estamos la humanidad en conjunto por cumplir 6000 años, y el Señor lo dijo claramente a Moisés, que no iba a contender con el hombre por más de 120 años.
Pero esos 120 años deben ser estudiados a la luz de las fiestas, a la luz de las figuras, para entender que son 120 jubileos. Y lo más que el hombre tiene de tiempo para gobernar este mundo, lo máximo, no es que llegue a lo máximo, son 6,000 años, del cual ya consumimos 5,783 años a septiembre pasado. Así que ya lo que le falta a la humanidad es el último tercio, es la última línea de tiempo antes de que el Señor venga y tome posesión de lo que a Él le pertenece, que es su campo. Y que deben de estar ocupados los doulos explicando esto a través de un libro como el Apocalipsis, porque aquí está toda la revelación. Y debe explicarlo porque este tajus pronto, deprisa, significa que es eminente que Él venga. Por lo tanto, Él dice, la declaró enviándola por medio de su ángel, o sea, un emisario, a su siervo, doulos, otro como usted y como yo, que estamos al servicio del Señor, Juan, que ha dado testimonio de la palabra es logos. Para entender esto, que ha dado testimonio de la palabra, nos vamos a Juan capítulo 1, verso 1. Acompáñeme, por favor. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Ha dado testimonio de cuál palabra? En Juan capítulo 1, verso 1, aunque lo conocemos y lo sabemos, lo vamos a leer. El testimonio que Juan está dándolo desde el momento en que él empieza a escribir no solo el Apocalipsis, sino el Evangelio. ¿Cuál es el testimonio del Logos de Dios? ¿Cuál es el testimonio de la palabra de Dios? O sea, la marturia, la evidencia de Jesucristo, del Mesías ungido, de las cosas que se han visto. ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que Juan está presentando? Lo dice en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ese es el testimonio que está dando. Es la revelación que Dios siempre ha dicho. De hecho, cuando se le acercó a nuestro Señor Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, la respuesta del Señor fue, tanto tiempo tengo de estar con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Cuando Él se presenta delante de Nicodemo, Él le dice, damos testimonio y ustedes no lo reciben. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, en su preexistencia, cuando le dice a los fariseos y le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando el Señor viene y en todo momento está mencionando su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría y el poder que Dios le dio para poder venir a rescatarnos. Esas son las cosas que Juan está revelando. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo que del cual va a hablar, que es el Logos, justamente ese estuvo en la creación, estuvo creando, estuvo haciendo todo y hoy vino, ahora está entre nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Juan capítulo 17, hablemos un poquito más de Logos. Por eso cuando leemos el Apocalipsis, sin sensacionalismo, sin emoción, sin manipulación, nosotros vamos a aprender más de lo que nos imaginamos. Porque este Logos, que estaba en el principio, que estaba a punto de ser sacrificado, que estaba a punto de ser llevado a la cruz, Logos habló de esta manera antes de ser crucificado. Capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, humanidad, poder, potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes en pasado. O sea, ya los predestinó, ya los salvó, ya se los dio. Yo vengo a darles vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento en el Padre y el conocimiento en el Hijo es vida eterna. Porque la confusión que las personas piensan que la vida eterna se obtiene cuando Jesucristo nos salva. No, mis hermanos, el ser humano va a vivir eternamente o va a vivir de aquí sin perder esa existencia con Dios o sin Dios, porque el alma no muere, o se va al infierno o se va a la presencia de Dios, porque el vivir por siempre no consiste en ser salvo o no ser salvo, sino que el vivir por siempre consiste en vivir con Cristo en conocimiento de Cristo, es vivir con Dios en conocimiento de Dios.
Así que la salvación no es de la exterminación del hombre, sino la salvación es de que el hombre no viva por siempre sin Dios. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocimiento no puede venir si no es a través del mismo Jesucristo. Y Jesucristo viene y envía ese mensaje, nos da un mensaje de revelación donde inicia la palabra diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Sigue diciendo en el verso 4 del capítulo 17 Juan: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la gloria que el Señor tuvo antes que el mundo fuese? Génesis capítulo 2, por favor, me acompañan. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué es lo que él está reclamando? Yo quiero que me vean ellos como me veía la humanidad al principio, como me veía el primer hombre y la primera mujer al principio. Yo no quiero que me vean como el carpintero, yo no quiero que me vean con el pesebre, yo no quiero que me vean como el rabino, yo no quiero que me vean como el maestro. Eso está bien, no está mal, no es pecado, pero yo quiero que me vean como lo que soy. A eso vine, a que reconozcan quién soy y a que me vean como soy y me adoren como quien soy. ¿Y quién soy? Entonces nos remite al verso 26 del capítulo 1, cuando él dijo: entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó. Juan 1, verso 1, nos regresamos para ver dónde Él quiere ser reconocido, dónde Él quiere ser visto y de qué manera se quiere ser visto. Y eso es lo que el Apocalipsis debe llevarnos a nosotros, a ver a nuestro Señor como el Dios que Él es. Vuelvo a leer Juan capítulo 1, verso 1. Solamente que la palabra verbo, logos, la voy a cambiar por un nombre: Jesucristo, para poder ver un poquito más claro el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de este verso 1 al verso 2 del primer capítulo de Apocalipsis. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Cómo? Explíqueme un poco más, pastor. ¿Dónde estaba Jesús haciendo eso? Todo lo que dice Juan en el capítulo 1 de su libro. Entonces nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 1, a ver el principio. En el principio creó Dios, Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos bien ubicados ahora? ¿Cómo Juan nos ubica desde el primero y segundo verso de que estamos buscando la divinidad de Jesucristo, mientras que los otros tres evangelistas presentan a Jesucristo como Mesías, como Rey, y lo presentan también como Maestro? Él lo está presentando como Dios. Y esa es la revelación. Juan tuvo la revelación completa de presentarlo como Dios y sacerdote, como Dios e intercesor, donde Él viene y muere por un grupo de personas llamados doulos, siervos por amor, y lo voy a trasladar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo: adoradores en espíritu y en verdad, pues a tales adoradores Dios busca que le adoran. Estos doulos, estos siervos, a estas personas les está dirigiendo una revelación, a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Pero yo no voy a entender esta revelación si Jesucristo no acompaña esta revelación con las figuras del Antiguo Testamento, con las figuras del tabernáculo. Hasta aquí
tenemos nosotros una parte enorme, preciosa, increíble de todo lo que es la historia del Evangelio. Verso 3, y con esto estaremos cerrando la clase de hoy. Un segundo para acomodarme aquí. Ahora sí. Dice, bienaventurado el que lee. Pausa. ¿Qué es bienaventurado? Yo necesito saber qué es un bienaventurado, porque si yo no sé qué es un bienaventurado, no sé a quién le está hablando. Y si yo no sé a quién le está hablando, entonces ¿cómo me va a edificar a mí este mensaje? Bueno, bienaventurado, que es un macariado, o sea, un macariato, un macarios, una bienaventuranza no corresponde, como mucha gente lo lee, a estar feliz, solamente estar feliz, porque una bienaventuranza se compone de dos palabras, buena ventura. Buena es algo bueno y ventura es porvenir. Una bienaventuranza no es un estado anímico, no es estar feliz o estar dichoso, como se traduce. Eso hace muy simple la traducción. Una bienaventuranza no es un estado, sino un estatus. Es una posición en la que Dios nos ve a nosotros. Una posición en la que nos ve a nosotros como obra terminada al final. Una bienaventuranza corresponde a un hombre que puede estar llorando, pero ser bienaventurado, porque está llorando ahora, pero después ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Entonces una bienaventuranza es como me veo allá, no como me estoy viendo acá. Una bienaventuranza no se limita a un hombre que tenga mucho dinero o muchas posesiones. Podría ser una persona que no tiene nada de posesiones, que no tiene dinero, pero se ve allá en el reino de Dios, donde tiene él absolutamente todo y él es el dueño de todas las riquezas y la gloria. Entonces me veo allá como obra terminada. Una bienaventuranza no tiene que ver con un hombre que esté completamente sano, porque bienaventurado fue Lázaro cuando estuvo en presencia con Abraham en el paraíso y el Señor le hizo ver al rico que él estaba ahí y que él no tenía, el rico no tenía la posibilidad de estar ahí, porque es un estatus, es una posición al final de todo el tiempo, cuando estas profecías se cierren. Entonces, una bienaventuranza no es si estoy feliz o estoy triste. Una bienaventuranza no es si tengo dinero o no tengo dinero. Una bienaventuranza no es si tengo salud o no tengo salud. Una bienaventuranza es donde Dios me ve a mí garantizado por el sacrificio de Jesucristo. Eso me hace bienaventurado. Y entonces, cuando me dice que bienaventurado soy, ¿por qué soy bienaventurado? Dice, el que lee, o sea, anaginosco, o sea, el que lee y aprende de esto, que es lo que están ustedes en el momento que leen y aprenden correctamente este libro, nos hace, mis hermanos y mis hermanas, bienaventurados. Bienaventurado no solo el que lee, sino el que oye. Pero la palabra oye aquí no es escuchar como quien escucha un ruido, sino akouo. Escuchar obedeciendo, o sea, escuchar y cambiando la vida, escuchar y poniendo en práctica lo que aprendemos. Entonces yo leo, aprendo y pongo en práctica. Eso me hace bienaventurado. ¿Qué leo? ¿Qué aprendo? ¿Qué oigo? Las palabras de esta profecía. ¿Cuáles son las palabras de esta profecía? Todo lo que tiene que ver alrededor de la divinidad de Cristo, del sacrificio de Cristo, de quién es Cristo y lo que Cristo quiere. Entonces, cuando estoy hablando de Cristo, estoy hablando de la obra completa. No solamente nació, no solamente vivió, no solamente murió, sino que resucitó y ahora reina al lado del Padre, a la diestra del Padre, como Señor de señores y Rey de reyes. Así que entendiendo eso y guardo eso, entonces guardar significa poner en vigilia, pero poner en funcionamiento en el día a día, en mis reacciones, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que hace que sea bienaventurado justamente el leer y el aprender de esta profecía. Dado que el capítulo es bastante largo y voy a empezar a iniciar con el verso 4, me quedo con el verso 3, 10 minutos, 12 minutos, si alguien quiere hablar de este verso 3, si alguien quiere aportar en este verso 3. Así que bienvenidos, y si no, entonces dejamos el verso 4, porque ya es muy poco tiempo para leer el verso 4 e introducirnos ya en lo que tiene que ver con el carácter del mensajero, las salutaciones a las iglesias, el carácter de los receptores de esta profecía. Y Dios me ayude
a explicarles claramente lo que ya mi espíritu entiende. Porque una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es trasladarlo. Trasladarlo debe ser a través del Espíritu Santo. Eso debe ser a través de un don del Espíritu Santo. Explicar una cosa no es algo sencillo y mucho menos algo que tiene que ver con un misterio como es el libro de Revelaciones. Eso tiene que haber aporte mío, aporte de la oración y aporte de ustedes y aporte de la oración. Participar, leer la Biblia, mis hermanos, porque la iglesia, la función que tiene, según lo que vimos en las aspersiones, y se va a dar cuenta conforme avanzamos, la misión más grande que tiene la iglesia, la más fuerte, el mandamiento más poderoso es orar. Y es lo que la iglesia ha hecho de lado. Porque el altar del incienso representa las oraciones de los santos y el altar del incienso es la forma en que se accesa, se ingresa al lugar santísimo para estar ante la presencia del Padre. Y eso lo hace la iglesia a través del sumo sacerdote. Abandonar la oración, abandonar como iglesia la oración y dejar de lado la oración es haber dejado toda la misión de la iglesia prácticamente. Y le voy a decir por qué. Porque la oración antecede a la gran comisión. Y ahorita cierro con eso. Leamos Mateo capítulo 26, verso 36. Recordemos que la gran comisión está en el capítulo 28. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 28? En el capítulo 28 de Mateo, Él da esta instrucción y con esto cierro ya, porque el tiempo se nos fue. La verdad es que es delicioso estudiar la palabra de Dios. Él le dice, a partir del verso 17 del capítulo 28, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, tengo todo el poder. Como tengo todo el poder, les voy a dar a ustedes una conclusión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Subraye, no dice vayan y salven a las personas. No dice en ninguna parte porque la salvación la hace Él. Pero a los que Él salva, nosotros los discipulamos, la iglesia. En ningún lado Dios nos manda a salvar gente. Eso no es cierto. Nosotros no podemos salvar a la gente. Quien pueda salvar a la gente es Él. Y una vez que Él lo salva y se le quita las vendas y entienden como Lázaro que fueron salvados y resucitados, entonces les discipulamos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, subraye, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándole todas las cosas. ¿Qué cosas me enseñó antes de Él llegar a ese punto donde resucita y antes de irse deja la gran comisión? Déjeme decirle qué hizo y qué enseñó antes de ser sacrificado, antes de ser arrestado. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, con los ojos llenos cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El énfasis que el Señor da a la oración, antes de discipular, antes de enseñar, antes incluso de Él morir y resucitar, el énfasis que le da a la oración es lo que estamos viendo nosotros en el altar del incienso. Es el sacerdote con los dos puños de
de incienso o cereal con aceite para ser arrojados sobre las brasas que representan al sacrificio de Jesucristo, para que esas oraciones lleguen hasta los cielos en intercesión por las personas de esta tierra, orando por las personas. No puede haber evangelización sin oración, no puede haber discipulado sin oración, no puede haber iglesia sin oración, no puede haber nada del reino de los cielos sin oración, porque la oración es básica para que el Espíritu Santo y nosotros estemos en comunión, en sintonía, para poder hacer la labor que se nos encomendó. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no se vela ni se ora, se cae en tentación. Y si se cae en tentación, entonces se hacen cosas contrarias al carácter de Cristo, al deseo de Cristo, que Él en su última oración dijo 3 veces que no se haga mi voluntad, sino